Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches una vez más, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Nos gozamos de estar una vez más aquí en este lugar con ustedes para poder compartir con ustedes esta meditación de la palabra que vamos a tener en esta noche. En la que hemos venido meditando desde días atrás, que es una palabra profética. Y esta meditación está basada en el libro del profeta Zacarías. Zacarías es uno de los profetas del tiempo de la restauración, cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad a levantar las ruinas de Jerusalén, levantar la ciudad de Jerusalén, levantar el templo, reconstruirlo. Y gloria a Dios porque el Señor utilizó al profeta Zacarías para traer al pueblo de Israel y a la iglesia un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición, pero también trae un mensaje de juicio a las naciones, mensaje de juicio a aquellas personas que no han querido buscar la presencia de Adonai, la presencia del Señor, porque el Señor nos ha mostrado su amor. Dice la Biblia que Dios, que el Señor con amor eterno nos ha amado. Escucha bien esto, el Señor dice, con amor eterno te he amado. Y esto no solamente es para Israel, es para toda la humanidad. Y continúa diciendo el Señor, y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Este es el mensaje de Dios, es el llamado de Dios, de Elohim, de Hashem, del Todopoderoso, que nos está haciendo a nosotros. Dios nos está llamando a que nosotros le busquemos ahora que Él puede ser hallado. Que deje el hombre impío su camino y se vuelva a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Este es el mensaje, ha sido el mensaje de Dios desde el mismo momento en que el hombre desobedeció a Dios allí en el jardín del Edén. Cuando el hombre decide hacer su voluntad, desobedecer a Dios y es echado a la presencia del Señor, llega para el hombre la muerte espiritual. Y entonces el Señor, aún con la muerte espiritual, trae una promesa de bendición, una promesa de redención, una promesa de salvación para el ser humano allí en el libro de Génesis o de Bereshit, capítulo 3, versículo 15. Es allí donde se encuentra la primera promesa de redención. No cuando el pueblo de Israel estaba establecido, no en el tiempo de Abraham, no en el tiempo de ninguno de los patriarcas, sino desde el mismo momento en que el hombre desobedece a Yahweh, es echado fuera de su presencia. Dios promete redención, y ha sido el llamado de Dios para la humanidad desde la eternidad, que nos volvamos a Él y Él tendrá de nosotros misericordia. Hoy vamos a estar meditando un poco. Aquí continuamos meditando en el libro del profeta Zacarías, y voy a meditar de momento en los primeros 3 versículos del capítulo 11 del profeta del profeta Zacarías. Profeta Zacarías, el capítulo 11, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Es interesante lo que el Señor está dando aquí, la palabra que está dando a través del profeta Zacarías. El Señor le dice: aullad,
Oh Líbano, abre tus puertas. ¿Qué es el Líbano? El Líbano, nosotros tenemos que entender, si miramos a la nación del Líbano, como hoy está constituida hoy por hoy, sabemos que el Líbano está al norte de Israel. Al norte de Israel tenemos el Líbano y tenemos también a Siria, que son enemigos del pueblo de Israel. Y Dios ha traído juicio sobre los enemigos de su pueblo. Ahora, ¿de cuál es el pueblo de Dios? Hemos venido hablando que el pueblo de Hashem, el pueblo de Dios, no es solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Hashem, el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel y la iglesia comprada a precio de sangre que fue vertida en la cruz del Gólgota. Ese es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene enemigos que han pretendido destruirle. El enemigo de Dios se llama el diablo o Satanás. Él es el enemigo. Nuestra lucha nosotros podemos entender que lo dice allí en el Nuevo Testamento, Obri Kadashah, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y cuando la palabra del Señor dice lucha contra carne y sangre, está diciendo no tenemos una guerra contra personas de carne y hueso. No tenemos guerra contra seres humanos. El pueblo de Dios sabe claramente que su guerra no es una guerra física, que la guerra del pueblo de Dios es una guerra espiritual. Y aún el pueblo de Israel, escúchame bien esto, aún el pueblo de Israel que está peleando contra sus enemigos que están alrededor de él, como es el Líbano, como lo es Siria, como lo es Irán, como son los palestinos en la franja de Gaza, ellos saben que están peleando no con un enemigo físico. Ellos saben que tienen que pelear contra este enemigo físico para defender sus fronteras. Pero ellos saben que detrás de este enemigo físico hay un enemigo espiritual. Porque como saben que su salvación viene de Hashem, que su salvación viene de Elohim, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del gran Yo Soy, ellos, como lo saben, ellos también saben que así como su salvación es una salvación que viene de parte del Dios Todopoderoso, que es una salvación espiritual, también la guerra es contra potestades, contra principados y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ellos lo saben claramente, ellos saben eso, pues de tal manera que cuando un enemigo de ellos cae herido en combate, el mismo pueblo de Israel procura restaurarle físicamente y regresarlo a su tierra. De esta manera nosotros también como iglesia, la Keila del Señor de Adonai, nosotros también tenemos que entender que nuestra guerra es contra un enemigo espiritual. Pero el Señor le está diciendo a Satanás, le está diciendo al diablo, le está diciendo aúlla. Aúlla Satanás, oh da voces de dolor. Dice aquí, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. No está hablando de árboles físicos, no está hablando de árboles porque los árboles no aúllan, los árboles no están aullando ni las encinas de Basán porque el bosque espeso es derribado. El Señor está diciendo a Satanás, aúlla, gime, porque ya tu destrucción ha sido decretada. ¿Quién la decretó? ¿El hombre? No la decretó el hombre. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para decretar. El único que tiene autoridad para decretar se llama Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el que decreta. Él es el que establece. Él es el que pone y quita.
Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, un gobierno humano, encontramos que el gobierno es quien decreta. El presidente o el primer ministro, ellos decretan leyes. Ellos pueden decretar, ¿por qué? Porque están en la autoridad que les ha sido dada. Lo mismo sucede en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no decreta. El pueblo de Dios no establece. Quien decreta y establece se llama Dios nuestro Elohim. Él es quien decreta qué es y qué deja de ser. Por lo tanto, Él ya decretó sobre las potestades, sobre los dominios, sobre los principados, que su fin está cercano. El Señor está diciéndole aquí. Habíamos hablado en días pasados, tal vez el día jueves o pasado, hablamos acerca de cómo el Señor ha decidido derribar a sus enemigos. Y aquí le está diciendo, mira, aúlla. ¿Quiénes son los que aúllan? Los lobos. Que los lobos aúllen. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que aullar los lobos? Porque su fin ha sido decretado. El lobo es aquel que está buscando cómo atacar las ovejas, cómo destruir el rebaño, cómo arrebatar la presa. Está agazapado en las tinieblas, esperando un descuido para entrar y robar y matar y destruir. Por lo tanto, aquí el Señor le está diciendo, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. ¿Por qué quieres el cedro? El cedro es uno de los árboles más imponentes que hay en la creación. Son árboles fuertes, son árboles grandes, son árboles poderosos. Y aquí le está diciendo el Señor al ciprés, que es un arbusto, que es un árbol más pequeño, le dice, aúlla, porque aquel que está por encima de ti, aquel que gobierna sobre ti, ha caído, y cuando él cae, caerás tú también. Y cuando caen las potestades de las tinieblas, todos, cuando el enemigo es derrotado, todos caerán con él, todos sus ejércitos. Por lo tanto, aquí está diciendo que los árboles magníficos son derribados. Dice aullad. Vuelve a utilizar la palabra aullad o encinas. A las encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. De todo aquello, de todas las potestades, quedará un desierto. Dios ha decretado que todas estas potestades serían derribadas. El Señor Jesús mismo lo dice en su palabra cuando dice, vi yo, Yahshua dice, vi yo a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿En qué momento Satanás cae? El Satanás cae en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, es crucificado y vence con poder y gloria en la cruz del Calvario. En ese momento Satanás ha sido derribado, ha sido vencido, y con él todas sus potestades. De tal manera que aunque nosotros seguimos, aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero sigue peleando, sigue teniendo una lucha, una batalla, una guerra contra principados, contra potestades, contra huestes de gobernadores de maldad en las regiones celestes, contra huestes satánicas. Aún aunque nosotros tenemos esa lucha, nosotros sabemos que hay uno mayor que nosotros, y que hay uno mayor que ellos, que les venció en la cruz del Calvario, y que ahora nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora el Señor está diciendo aquí, está diciendo esta palabra, dice, voz de aullido. Ya se oyó el aullido del ciprés, ya se oyó el aullido de las encinas, o sea, se oyó la voz del aullido de los que estaban gobernando sobre las potestades, y ahora vuelve una tercera voz de aullido, de dolor, de desesperanza. Dice, voz de aullido de pastores.
de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Ahora, está diciendo voz de aullido de pastores. Cuando ya nos estamos mirando los pastores, cuando la Biblia me habla de pastores, no solamente me está hablando de pastores de ovejas, pastores literalmente de ovejas literales, de ovejas, no solamente me habla de ese tipo de pastores. Cuando la Biblia me habla de pastores a mí, me está hablando de líderes o de gobernantes, de los que tienen autoridad sobre el pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo? Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. ¿Qué pasa? Encontramos que hay líderes, que hay personas que están en autoridad, que han venido menoscabando al pueblo, han venido menoscabando a la gente, a los pobres de la tierra, han venido quitándoles no solamente la lana, sino desollando las ovejas del rebaño, desollando al pueblo, lo han venido pisoteando y han venido haciendo con el pueblo lo que bien les ha parecido. Pero llegará un momento, y estamos hablando no solamente de líderes de gobiernos o de líderes, son líderes de gobiernos, pero también líderes espirituales que, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, han tomado la palabra de Dios como un libro de negocio, como una fuente de negocio y una fuente de negocio deshonesta, de tal manera que estos que han venido menoscabando al pueblo, tanto gobernadores de naciones como líderes espirituales, caerán aquellos líderes espirituales y aquellos gobernadores que han venido pisoteando al pueblo de Dios. Ahora está diciendo, mire, y no solamente al pueblo de Dios, estamos hablando pisoteando a las naciones. Y aquí está diciendo que su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorro de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Está diciendo el Señor, mire, ¿cuál es la gloria del Jordán? La gloria del Jordán, si nosotros hablamos del río Jordán, del Jordán literal, es un río que nace en el norte, arriba del norte de Israel, en lo que hoy conocemos como Siria, lo que era Asiria. Allí nace el río Jordán y desciende por los altos del Golán y va descendiendo por todo Israel hasta llegar y desembocar en el Mar Muerto. Este valle del Jordán, son lugares donde la tierra es fértil, donde hay riquezas, donde hay abundancia, y entonces nos está hablando de esa fertilidad que están recibiendo, que esta gente está tomando de aquellos que han creído en ellos, porque es que hay algo interesante, es que el ser humano tiende a creer en el hombre. Creemos en un dirigente, creemos en un pastor, creemos en un apóstol, creemos en un profeta, se llaman apóstoles, se llaman profetas, se llaman dirigentes, se llaman presidentes, se llame primer ministro. Ponemos la mirada en un hombre. Y nuestra confianza está puesta en los hombres. Y es el peor error que cualquier ser humano puede cometer. Poner su confianza en otro ser humano. Cuando tú pones tu confianza en un hombre, tú estás trayendo sobre ti maldición. Así como lo oyes, maldición. ¿Por qué? Porque has quitado tu mirada del Dios vivo, has quitado tu mirada del Creador, has quitado tu mirada de aquel que te ama, para poner tu mirada en un hombre mortal que es igual a ti. Y la Biblia es clara cuando dice, maldito el hombre, y cuando hablamos de hombre no hablamos solamente del varón, sino el hombre y la mujer, el ser humano. Maldito el ser humano que
que confía en el ser humano. Eso me trae maldición. Yo no puedo poner mi confianza en el hombre. Yo puedo tomar decisiones muchas veces en cuanto, por ejemplo, tomemos decisiones políticas de poner una persona en el poder que creemos que puede ser el menos malo de todos los malos que hay. Pero aunque yo tome una decisión por una persona que va a gobernar mi país, yo tengo que poner mi mirada en el Rey de Reyes. Decirle, Señor, yo quiero que tú me dirijas a escoger la persona que tú quieres que gobierne mi nación. Y entonces descanso en él, y sin importar si la persona que está en el gobierno es mala o menos mala o muy mala o terriblemente mala, sin importar eso, yo sé que mi confianza no está en esa persona, sino mi confianza está puesta en el Dios creador del cielo y de la tierra. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, tú puedes decir claramente, confiadamente, como dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda, viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. De Él es. Entonces, aún en momentos de escasez, en momentos de dificultad, en momentos de necesidad, en momentos de hambre, en momentos de pobreza, aún allí el Señor te traerá a ti bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Pero cuando nuestra confianza se pone en el ser humano, entonces nosotros no podemos esperar que de Dios venga nuestra provisión. Entonces, por eso aquí el Señor dice que la gloria del Jordán es destruida. ¿Por qué? Porque se le acabará en un momento. Llegará el momento en que se acabará toda esta abundancia para aquellos pastores deshonestos. Y estamos hablando no solamente de pastores espirituales, sino de aquellos líderes políticos deshonestos que están enriqueciéndose a costa de un pueblo que ha confiado en ellos. De tal manera que se acabará. ¿Por qué se va a acabar? Porque va a llegar un momento en que el Señor vendrá y establecerá su reino. ¿Cuándo vendrá? Dice la Biblia que Él vendrá al sonido del final shofar, al sonido de la final trompeta. Cuando la última trompeta suene, Él vendrá, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, los que estamos andando en Cristo, en Hamashiach. Y recibiremos al Señor en las nubes. Ahora el Señor vendrá después y establecerá su reino, un reinado milenial, donde regirá las naciones con vara de hierro. Y hemos dicho que cuando la Biblia dice vara de hierro, está diciendo regirá o gobernará las naciones con rectitud. Con rectitud. Ya no habrá más guerra, la gente no se alistará para la guerra, las armas de guerra se convertirán en herramientas de arado, en herramientas de cultivo, y tendrán una paz total y absoluta. Entonces, mi amado hermano, esto se va a acabar. Ya vamos a hablar más adelante, hablaremos de ese reinado milenial que el Señor va a venir a establecer. Pero quiero decirte una cosa, con esto voy a terminar, es preguntarte a ti, ¿en quién has puesto tú tu confianza? ¿Has puesto tu confianza tú en los cedros del Líbano? ¿Has puesto tu confianza en las encinas o en los cipreses? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Has puesto tu confianza en los brujos? ¿Has puesto tu confianza en los hechiceros? ¿Has puesto tu confianza en los signos del zodiaco? ¿Has puesto tu confianza en seres humanos? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién estás tú descansando? ¿En quiénes estás esperando? ¿Has puesto tu confianza
en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Permíteme decirte que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. El Señor dice, bendito aquel que pone en el Señor su confianza y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bendito aquel que ha creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Bendito aquel que ha entregado su vida al que todo lo puede. Mi pregunta es, si este día vinieran a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú estás, ¿en quién has puesto tu confianza? Y esa es mi pregunta, ¿en quién? Si tú no sabes a dónde vas a pasar tu eternidad, si aún tú no le has puesto tu confianza en el Señor, permíteme decirte que si tú no sabes, el Señor quiere decirte, mira, te está diciendo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para que el que en mí crea no muera, sino que tenga vida eterna. Lo único que necesitas hacer es entregarle tu vida al Señor. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está golpeando la puerta de tu corazón. Quizás este momento tú estás escuchando este mensaje no por casualidad, porque sé que no hay casualidad, sino por un propósito. Tú estás escuchando este mensaje porque el Señor no quiere que tú perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón al Señor? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor y decirle, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura? Solamente tienes que hacer una oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Solamente tienes que hacer una oración como la que te voy a proponer en esta noche. Dile con tus propias palabras, dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, lava mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ahora ya está en tu corazón y que Él va a guiar tu vida. 3 cosas me quedan para recomendarte por último. Es número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, llévale tus peticiones, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Todo lo que hay en tu corazón, llévalo a Él. Habla con Él. Y ten la certeza que Dios está a tu lado, escuchando tu oración y dándote respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a escudriñar la palabra del Señor. Yo te invito a que lo hagas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Y pídele al Señor que te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo, para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis
hasta Apocalipsis. Que donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Que el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Que el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no sabes, tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad, házmelo saber a través de un mensaje de texto, algún comentario, que con mucho gusto yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo para que tú te puedas congregar. Hemos llegado al final de nuestra meditación en esta noche. Espero que esta palabra haya sido bendición para nuestras vidas, que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y sea glorificada. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Y hasta mañana, si el Señor así lo permite. Amén y amén.